2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Colombia, los hechos. En época de campaña electoral, pues no se puede dejar de hablar de encuestas, esas que tratan de predecir los resultados electorales, pero que son fuertemente cuestionadas, polémicas. Según los últimos sondeos realizados de cara a las elecciones presidenciales, 2 precandidatos de polos opuestos, en orillas opuestas, repuntan en la intención de voto. Estos son Gustavo Petro, que se mantiene con su mismo porcentaje, pero Iván Duque tiene una subida interesante. Cuando las encuestas son buenas, trabaja el triple. Cuando son menos buenas, se sigue trabajando el triple. Nosotros estamos creciendo todos los días. Yo discrepo naturalmente de los resultados. Se darán cuenta que una vez más se equivocaron. No porque le sean desfavorables al partido o a mí mismo. La pasión popular aumenta, el cariño del pueblo, las ganas de ganar. Así que esta es una encuesta cada vez más poderosa. El debate. ¿Qué tan confiables son las encuestas? ¿La gente le cree a las encuestas? ¿Realmente los sondeos de opinión pueden saber qué candidato quiere el electorado? Si no son las encuestas, ¿hay algún instrumento que realmente sirva para conocer cómo avanza una campaña electoral y por quiénes quieren votar los ciudadanos? En este caso, los colombianos. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Las próximas semanas son cruciales para definir el futuro de Colombia. En 6 días se van a llevar a cabo los comicios legislativos. El 11 de marzo también se harán las consultas interpartidistas. Luego, 2 meses después, se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y sin duda un arduo cronograma electoral donde las encuestas juegan un papel clave. Sin embargo, los resultados varían dependiendo de la casa encuestadora, algo que genera incertidumbre en los colombianos. Vamos a revisar algunas de las más recientes. Y empezamos con la gran encuesta. Un sondeo publicado a inicios de febrero por la firma Jan Haas para la alianza de medios integrada por RCN La Radio, la FM, RCN Televisión y los diarios La República, El País, El Universal, El Colombiano y La Vanguardia Liberal. El voto en blanco, importante eso, sería la primera opción para los colombianos con el 30%, según esta encuesta. Le sigue Sergio Fajardo con el 14%, Gustavo Petro es tercero con el 13%, la opción no sabe, no responde es cuarta con el 8%, al igual que el candidato Germán Vargas Lleras. Iván Duque con el 6% se ubicó en el 6º lugar. Otros resultados se vieron reflejados en la encuesta hecha por Polimétrica y conocida a inicios de marzo. Y podríamos decir que entre la primera encuesta y esta hay casi 3 semanas, casi un mes de diferencia. Allí Gustavo Petro y Iván Duque encabezan la intención de voto. Interesante porque Iván Duque en la otra tenía un 6% y aquí lo vemos en un empate técnico con Gustavo Petro. Sergio Fajardo en tercer lugar, 11%, Germán Vargas Lleras, 8%, Marta Lucía Ramírez, 6%. Vamos, sí. Revisemos ahora la más reciente encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica, Medición y Conceptos Económicos. Arroja los siguientes resultados. Esta es del fin de semana. Iván Duque, candidato del Centro Democrático, aparece de primero con un 23,6%, seguido muy de cerca por Gustavo Petro de Colombia Humana, un 23,1%. Aquí vemos arriba Iván Duque, del Centro Democrático. Sergio Fajardo es el tercero con 8,1%, Germán Vargas Lleras, cuarto con el 6,3% y Marta Lucía Ramírez, quinta con el 5%. ¿Qué son las encuestas? ¿Para qué sirven? ¿Son fiables? Todo eso vamos a hablar hoy aquí en Zoom a la noticia. José Fernando Flores, doctor en ciencia política, él es columnista de El Tiempo. José Fernando, bienvenido. Un gusto estar nuevamente aquí, Andrea. Gracias. Y Jorge Iván Cuervo, él es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista en cambio del diario El Espectador. Jorge Iván, un gusto tenerlo. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Le queremos a las encuestas, Jorge Iván? Yo creo que sí, pero no hay que pedirle a las encuestas más de los que ellas mismas dan. Digamos, me parece que el error, y no solo sucedió en Colombia, sino que en otras partes del mundo, cuando el resultado del Brexit, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos con Trump, es que le dan más significación de lo que realmente es. Yo creo que si una encuesta bien interpretada da una información valiosa e importante que hay que revisar y analizar, por decirlo de alguna manera, en sus justas proporciones. Me parece que el error está en otorgarle demasiadas expectativas, por ejemplo, para dar una lectura
contundente y definitiva de un momento electoral. Me parece que hay que mirarla en el tiempo que se hizo, en el tamaño de la muestra, en el tipo de preguntas, en la explicación que después da los gerentes de las encuestadoras, si fue contratada por un medio, si fue contratada por una misma campaña. Me parece que tenemos que hacer un poco más de pedagogía para interpretar las encuestas y sacar de ahí la información que sin duda me parece sigue siendo valiosa. José Fernando, ¿les creemos o no? Sí, claro. Pues hay que creerles en la medida en que estén bien hechas, Andrea, y eso es algo que se puede controlar en la ficha técnica. Aquí en Colombia hay una tradición de firmas encuestadoras muy serias que trabajan con muestras representativas bien construidas. Y en términos generales, las encuestas están bien hechas en Colombia, lo que no quiere decir que no se puedan mejorar algunas características técnicas de este instrumento de medición, pero por regla general, una vez uno revisa la ficha técnica de una encuesta y descubre que la muestra es realmente representativa del universo que se busca representar, las encuestas sirven para medir la opinión en el presente. Es decir, en el momento en que salen a campo a recoger la opinión de las personas. Pero las encuestas no sirven ni nunca servirán para predecir el futuro. Entonces es muy natural que las preferencias políticas de las personas a lo largo de una campaña cambien y es lo que suele ocurrir pues en todos los procesos electorales. Entonces lo que tenemos cada vez que sale una encuesta es una fotografía de lo que está diciendo la gente que piensa en ese momento. Y pues a 2 meses del día de elecciones o más como en este momento, pues realmente lo raro sería que esas preferencias no cambien de aquí al día de elecciones. Entonces yo creo que hay que tomar con escepticismo el resultado de las encuestas, sabiendo para qué sirven, insisto, para medir la opinión de la gente en el presente. Y la opinión de la gente en el presente, es decir, lo que la gente dice que piensa, no siempre lo que la gente realmente piensa, porque a veces la gente les dice a las firmas encuestadoras cosas distintas de lo que realmente piensa y de lo que realmente va a ser el día de elecciones, y eso pues genera sesgos que también le quitan poder predictivo a las encuestas. Pero en términos generales el problema no son tanto las encuestas electorales, sino las expectativas desbordadas de parte de la ciudadanía frente a las encuestas y también de los propios políticos que cuando les va bien en las encuestas entonces se les parecen fantásticas, pero cuando no les va tan bien en la encuesta, entonces entran a atacar a la firma encuestadora. Hay quienes dicen, Jorge Iván, que las encuestas alteran la realidad del juego democrático. Yo no creo que se les pueda dar tanta trascendencia, pero sí es cierto que las encuestas sí generan hechos políticos. Y en un momento determinado, en ciertos tiempos de las campañas, por ejemplo, eso puede estar pasando con lo que veíamos ahora al inicio del programa, cuando las encuestas reflejan una tendencia de que solamente hay 2 posibles ganadores, eso genera el hecho político de que los otros candidatos van perdiendo importancia y la mayoría de los electores empiezan a trasladarse o a decidirse por quién de los punteros va a apoyar. Y entonces, en ese sentido, genera diferentes apreciaciones acerca del voto. Pero yo no creo que eso sea una distorsión de la democracia. En la democracia moderna, ese es un instrumento de información con el que el elector cuenta también. Claro, pero no puede, por ejemplo, José Fernando, llegar a manipular, quizás estoy usando una palabra fuerte, ¿no? Pero manipular al electorado. Es decir, si yo no sé por quién votar y empiezo a ver encuestas, hay gente que le gusta votar por el que va primero, ¿no, verdad? Entonces, por el ganador. Entonces, va primero, no sé, entonces voy a votar por él. Ahí acaba una encuesta de cambiar una forma de votación de alguien, y así lo puede hacer con mucha gente. Entonces, una manipulación del voto. Ese es un debate interesante en ciencia política. De hecho, hay una literatura bien importante ya sobre cuál es el efecto, el impacto electoral de las encuestas políticas. Entonces, sabemos varias cosas. Por ejemplo, algo que sí sabemos es que el primer gran efecto que tienen las encuestas es que a los candidatos que favorecen, pues les facilita la llegada de financiación a sus campañas. Entonces, una campaña que empieza a puntear a las encuestas, los actores económicos que financian, pues fácilmente empiezan a llegar ahí porque se vuelve más rentable apostarle, digamos, a un caballo ganador, por lo menos en la encuesta más reciente, que a los que no parecen tan promisorios. Entonces, en términos de financiación, sin duda las encuestas tienen un efecto. Ahora bien, el efecto de si favorecen o desfavorecen al candidato puntero o a los demás, ya hay que relativizarlo y hay que analizarlo caso por caso y en función del contexto. Lo que sabemos es que cuando la competencia está muy reñida entre el primero y el segundo candidato, el hecho de aparecer de segundo puede ser más beneficioso para ese candidato que para el que va de primero, porque a las personas que lo apoyan les enciende las alertas para movilizarse de manera más disciplinada el día de elecciones,
que al candidato que va primero, al que le puede generar mucha confianza en el electorado. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo candidato es muy amplia, las encuestas electorales lo que tienden es a afianzar la sensación de triunfo y a favorecer al que va de puntero. Entonces, por ejemplo, en Colombia, lo que está pasando con las dos últimas encuestas que salieron es que muestran una competencia muy apretada, muy polarizada entre un candidato de izquierda y uno de derecha. El efecto que esto tiene es muy equilibrado. Es decir, como están tan partidas las preferencias, realmente no se puede hablar de que las encuestas estén cambiando las preferencias políticas en este momento en Colombia, por lo menos para los dos candidatos punteros. Ahora, para los candidatos del centro, sí es claro pues que no los favorece para nada porque sus candidaturas empiezan a parecer como poco viables. La pregunta de hoy para nuestros televidentes: ¿usted confía en los resultados que dan las encuestas presidenciales en Colombia? El hashtag de hoy es #ZoomEncuestas. Lo cierto, Jorge Iván, es que falta mucho todavía para las presidenciales. Y hay quienes dicen que este 11 de marzo es la primera vuelta presidencial, ¿no? En torno a lo que pueda suceder y cómo quede el tablero político para saber por quién realmente se va a ir las personas en cuanto a los candidatos presidenciales. Sobre eso, sobre las encuestas vistas, aunque no nos digan la realidad o lo que usted mismo dice, no le pidamos más de lo que son, hay cosas que se mantienen. Hay quienes dicen, bueno, pero muestran una intención y muestran una línea a seguir. En eso estamos de acuerdo, aunque no nos digan por quiénes vamos a votar o quién va a ganar como presidente, sí muestra una tendencia. Sí. Y las vemos en las últimas dos, por ejemplo, las más cercanas. Por ejemplo, algo que es evidente, tanto en el ascenso de Duque como en la puesta en la parte de arriba de las preferencias de Petro, es que lo que muchos incluso pensábamos que iba a ser el centro del debate electoral, que era el tema si la continuidad o no del acuerdo de paz o de apoyar o no la implementación, eso pasó a un segundo plano, ¿sí? Y el hecho de que pasó a un segundo plano, eso significó que el debate se planteara en otros términos y, por ejemplo, dejó por fuera a un candidato como de la calle que defendía un poco esa condición. Entonces, por ejemplo, esa es una tendencia que quedó ahí más o menos clara. La otra, y creo que ya lo señalaba José Fernando, y me sorprende a mí también, que se haya polarizado tan rápidamente el espectro político. Sí, uno pensaba que hasta antes de primera vuelta las posibilidades iban a estar más o menos distribuidas entre 4 o 5 candidatos. Lo que hoy indica es que habría 2 candidatos con mucha viabilidad y los otros más o menos se mueven allí con poca expectativa. Y lo tercero que quisiera señalar es lo que no se ve en las encuestas, que eso también es muy importante a la hora de ver en la interpretación. Entonces, por ejemplo, lo que se llama el voto clientelar, el voto amarrado, el voto de las maquinarias, generalmente no aparece en las encuestas. Eso iba. Y cuando se dan los resultados electorales, muchas veces los contrastes entre lo que se predecía y lo que se da es eso. Y lo otro, y se vio claramente en el voto del plebiscito, lo que algunos expertos llaman el voto vergonzante. Y es que la gente le da pena decir ante una encuestadora, no sé, voy a votar por un candidato de derecha o voy a votar por un candidato de izquierda. Entonces la gente, ante la encuesta, modera un poco su opinión, por decirlo de alguna manera, y cuando se da el resultado, entonces se compara lo que se predecía con el resultado, es cuando se dan los contrastes y la frustración de la opinión sobre la efectividad y exactitud de las encuestas. Claro, pero entonces vamos por partes. Habla Jorge Iván, José Fernando, del voto de la vergüenza, que me parece interesantísimo ponernos a conversar un poco más de eso. Pero primero el voto de la maquinaria. Y ese voto es importantísimo en Colombia, sobre todo por lo que cuando el voto no es obligatorio en un país como este, pues lo que lo mueve es justamente una maquinaria electoral, una maquinaria política, los alcaldes, los gobernadores que manejan los votos de las regiones. Si ese no cuenta, entonces, ¿de qué sirve? Sí, ese es uno de los límites. Claro, si no está en una encuesta... Así es. Pues las encuestas que tenemos son encuestas de opinión, pero una de las dificultades metodológicas que tiene este instrumento pues es justamente ese. Por ejemplo, no logra capturar muy bien el voto de maquinaria, es decir, el voto que responde a incentivos económicos, sobre todo el día de elecciones. No solo las encuestas en Colombia, sino en todo el mundo les cuesta mucho trabajo medir, calcular el voto comprado, por ejemplo, o el voto tanto en efectivo como en especie. Entonces, ese es un límite que tienen las encuestas. Y
pues en función de la lectura del contexto del país, pues uno puede hacer interpretaciones frente a ciertos candidatos que es de esperarse que tendrán mayor votación de la que registra una encuesta, en una encuesta de voto de opinión, y al revés también, porque hay candidatos que registran muy alto en opinión, pero que carecen de maquinaria electoral y entonces el día de elecciones registran una menor votación. También está el problema del voto oculto vergonzante, que es justamente cuando el encuestado no quiere manifestar de manera expresa cuáles son sus preferencias, bien sea porque le da vergüenza o porque le parece que su postura no cabe revelarla todavía. Entonces, eso es algo inherente a todos los instrumentos estadísticos que buscan medir la opinión. Es algo que no está bajo el control del encuestador, pero de todos modos no le resta valor predictivo a las encuestas, porque las encuestas siguen registrando... Un candidato como Germán Vargas Lleras, quería poner los números, poner los números. No se siente alarmado con el hecho de que se haya estancado, incluso haya perdido en el ejercicio que hizo el espectador si las podemos poner en pantalla, por las favor. Distintas encuestas. Desde octubre a la fecha ha perdido cerca de 6 puntos. Ahí lo vemos. En todas las encuestas, sí. Cuando se lanzó cuando empezó como candidato, se decía que sería el próximo presidente de Colombia, y vemos derrumbe, por usar esa palabra, de Germán Vargas Lleras, pero que tiene una de las maquinarias políticas más importantes del país. Es decir, entonces él ve 6-3 y dice, pero no están contando el duro. Sobre todo porque, como tú lo señalabas, en las elecciones parlamentarias de ahora, del fin de semana, se va a determinar quiénes van a ir a trabajar con sus maquinarias en favor de esos candidatos. Y yo creo que el análisis que hace Vargas Lleras es que muchos candidatos de su partido, pero también de otros partidos, por ejemplo, el Partido Liberal e incluso el Partido de la U, van a trabajarle con sus maquinarias de cara a las presidenciales, bajo la idea de que es mejor apostarle a un caballo ganador que a un caballo con incertidumbre. Y un político tradicional le apostaría mucho más a un pacto con alguien como Vargas Lleras, que es del establecimiento político, a un pacto con alguien como Iván Duque, que de todos modos es visto como una especie de outsider del sistema político, que genera menos confianza, digamos, para un cacique liberal tradicional. No sé si José Fernando coincide con Jorge. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Algo bueno de estas encuestas que salieron ahorita, tanto la Guarumo como la Polimétrica, es que también tratan de intentaron calcular los escaños que iban a sacar en el Senado los partidos políticos colombianos. Yo creo que haciendo una buena interpretación tanto del voto de opinión por las presidenciales como del voto partidista que va a haber en el Senado, uno puede hacerse una idea de cuál va a ser el escenario electoral después de las elecciones del próximo domingo. Sin duda, el próximo domingo vamos a hacer la primera medición de fuerzas de maquinaria, es decir, vamos a ver los partidos que apoyan a cada candidato, cuántos votos contantes y sonantes realmente tienen, y eso va a traer varias sorpresas, sin duda. Yo realmente pienso que es a partir de las elecciones legislativas que realmente empiezan a depurarse las preferencias políticas de cara a las elecciones presidenciales, y ahí va a haber sorpresas bien interesantes. Y por ejemplo, habría que mirar en relación con la votación del Centro Democrático, que ahora va con lista abierta, a diferencia de hace 4 años que iba con lista cerrada. ¿Cuántos votos son los que va a jalonar el liderazgo de Uribe como tal? Y algunos caciques locales en Antioquia, en Boyacá, en Córdoba, que trataron de meter a ver cuánto es la proporción. Yo me atrevería a decir que va a ser muy baja en relación con el liderazgo que va a jalonar Uribe. Es decir, yo apostaría que en un 75-80% del voto para Parlamento o para Congreso del Centro Democrático se va a deber al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe. Que se ve publicado, que se ve escrito en esas encuestas donde, no digo sorpresivamente, pero sí para sorpresa de muchos, Iván Duque llega a tener un impacto, un empate técnico con Gustavo Petro, que en menos de 2 meses. Sí. Hablamos de ese, correcto, de ese jalonamiento que sigue haciendo Álvaro Uribe en el país. Sí, sin duda el candidato que viene increciendo en las encuestas es Iván Duque. Es el que viene repuntando una tendencia al alza, que es de esperarse que continúe si se afianza como el candidato de esa coalición en la consulta del domingo. Petro en realidad se ha mantenido relativamente estable. Lo que ha habido es un desinfle de los candidatos que estaban ahí en el sector del centro, sobre todo de Fajardo y Humberto de la Calle, que han venido pues cediendo sus votos a los 2 punteros, que en este momento son Duque y Petro. Pero sin duda la tendencia que más favorece en este momento es al candidato del Centro Democrático. Ahora, hubo una retroalimentación allí, y es que
La disparada de Petro puso en alerta, digamos, a los sectores de derecha. Y cuando, digamos, ese espacio se lo tenían que disputar, quizás entre Vargas Lleras y Duque, todas las decisiones que hubo por parte de la justicia, la Corte Suprema de Justicia, en relación con el expresidente Uribe, creo que eso ayudó a cohesionar el uribismo, y entonces, digamos, ese voto de opinión de la centro derecha se fue más con Duque que con Vargas Lleras, un poco como una señal de cohesión en torno de Uribe, que sigue siendo el eje fundamental de éxito político del centro democrático. Temas para ahondar en nuestro próximo bloque: el voto de vergüenza, el que nos propone Jorge Iván sobre esa cohesión de la derecha, porque uno todavía le pregunta a Iván Duque si él va a cumplir con esa promesa de, en caso de perder la consulta, ser el vicepresidente de quien gane, y muchos dicen, bueno, habría que ver, yo no voy a perder. Entonces le pregunto a Marta Lucía y dice, bueno, es que del otro lado están cuestionando mucho ese arreglo. Entonces este domingo veremos realmente, porque todavía Colombia no tiene un candidato de derecha. Está por definirse. Está por definirse. Está por definirse. Y eso juega mucho también al electorado, cuando del otro lado hay una figura mucho más fuerte. Ahora, las dos últimas encuestas, tanto Cifras y Conceptos como Guarumo, dan un margen muy amplio entre Iván Duque y Marta Lucía, de 75 a 22. No me imagino que pueda pasar esta semana. De voto oculto, justamente en esa consulta, porque va a haber un voto de la gente sabotaje. que llega de afuera. Entonces, hay muchas personas que van a votar por Marta Lucía Ramírez, no porque les guste Marta Lucía Ramírez, sino porque no les gusta el candidato del uribismo. Entonces, pero ese, por ejemplo, es un gran ejemplo de voto oculto vergonzante, muy difícil de medir en una encuesta. No sabemos cuántas personas van a votar a favor de Marta Lucía solo para perjudicar al centro democrático. Pero tendría que pasar algo realmente extraordinario para que esa tendencia de que no sea Duque se revierta. Primera pausa. ¿Usted confía en los resultados que dan las encuestas presidenciales en Colombia? El hashtag de hoy es Zoom Encuestas. Jimmy, por ejemplo, en nuestro Twitter ya dice, si las empresas que hacen ese tipo de encuestas están certificadas, entonces creo que pueden ser confiables los resultados. Duque dice, es difícil creer en encuestas que ya en ocasiones han sido erróneas en sus respuestas. Y Gaby comenta también, no pienso que las encuestas son impredecibles, y como ya está demostrado, cualquier resultado en el día de las elecciones se puede dar. Primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Colombianos en el exterior celebra el triunfo de tener vivienda propia en Colombia. Fondo Nacional del Ahorro, haciendo de Colombia un país de propietarios. La tarde, entrevistas, personajes y opinión. Soy Mauricio Cárdenas desde Los Ángeles. Conectamos las realidades de los latinos con el mundo. En NTN 24 somos análisis. Yo creo que hoy el que está más enredado con la constituyente es el presidente Maduro, porque no sabe qué hacer. Lo que se está propiciando es que siga imperando la impunidad en el país. Si tengo que seguir peleando todos los días para poder estar en este país, pues lo haremos. La meta de sanciones, ya sean contra individuos o contra un régimen, es penalizar a aquellos que están dañando la democracia y los derechos de los ciudadanos. Seguimos en Ciudad de México en esta transmisión especial de NTN 24. Un panorama completo de la agenda informativa internacional. La tarde, lunes a viernes a las 16 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Tarde o temprano usted tendrá que enfrentarme. Tarde o temprano usted y yo nos conoceremos. Y cuando usted llegue a ese punto, ya no habrá tiempo para decisiones. Todas las cosas que usted dijo que se iba a encargar de hacer, ahora son una carga para su familia. No deje que esto le suceda a usted. Dejarle a su familia todos los gastos funerarios es injusto. Tome la decisión hoy, antes de que sea demasiado tarde. El plan de Funeral Advantage le pagará a su familia hasta $20,000 en efectivo, cuando ellos más lo necesitan. El promedio de los gastos funerarios es $9,000 y se puede duplicar o triplicar si usted desea ser trasladado a su país de origen. Llame ahora al plan de Funeral Advantage.
Si usted tiene entre 40 y 85 años, llame ahora al número en pantalla. El plan de Funeral Advantage es un seguro de vida especialmente diseñado para pagar sus gastos fúnebres y le ofrece a su familia hasta $20,000 en efectivo. No importa si el fallecimiento es por enfermedad o accidente, no necesita examen médico para unirse al plan. No importa dónde quiera ser enterrado. Llame ya al plan de Funeral Advantage y descubra los beneficios de nuestra guía de últimos deseos, la cual contiene información que le dará el control para tomar las mejores decisiones y proteger a su familia de sus gastos funerarios. Gracias al plan Funeral Advantage, ahora usted puede proteger a su familia para afrontar todos los gastos funerarios, permitiéndoles recibir hasta $20,000 en efectivo. ¿Hablo con Funeral Advantage? Sí, gracias. Quisiera saber todo acerca del plan. No espere más. Llame a Funeral Advantage ahora. Continuamos con Zoom a la noticia. Creer o no en las encuestas es el programa de hoy aquí en Suma la Noticia. Un gran dilema en Colombia a una semana de las elecciones legislativas y a otros meses más de las elecciones presidenciales. Pero, ¿qué dicen los candidatos, los precandidatos sobre las encuestas? Por tradición, las encuestas han sido una herramienta clave como antesala a un proceso electoral. Diferentes firmas encuestadoras tratan de plasmar la intención de voto de los ciudadanos y de esa manera mostrar hacia dónde están las preferencias de quienes asisten a las urnas a cualquier proceso electoral. Pero hoy la realidad parece ser otra y la probabilidad de que sus resultados se evidencien en las urnas se ha vuelto cada vez menor. En 2016, durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, varias encuestas publicadas por los medios de comunicación preveían que la candidata demócrata Hillary Clinton pasaría a la historia al convertirse en la primera presidenta de la Unión Americana, pero se equivocaron. En promedio, Clinton se ubicaba 5 puntos por delante de Donald Trump, pero al final el resultado fue la victoria del republicano por una muy corta ventaja de un poco más de 254,000 votos. En Reino Unido, los ciudadanos acudieron a las urnas el 23 de junio de 2016 para tomar una de las decisiones más importantes de su historia reciente: seguir haciendo parte o no de la Unión Europea. Las encuestas pronosticaban una victoria de los partidarios de continuar perteneciendo a la comunidad política, con 5 puntos de diferencia, números favorables que incluso llevaron al entonces primer ministro David Cameron a anunciar que renunciaría a su cargo en caso de perder el referéndum. Finalmente, los británicos dijeron sí a abandonar el organismo europeo con el 51,9% y originaron la renuncia de Cameron. En Colombia, una sociedad polarizada por el proceso de paz fue convocada el 2 de octubre de 2016 para decidir si respaldaba o no el acuerdo alcanzado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Aunque en promedio los sondeos llegaron a alcanzar una diferencia incluso de 30 puntos que ponía sobre la mesa una victoria contundente, finalmente los colombianos rechazaron con el 50,21% el plebiscito que permitía dar luz verde a la implementación de los acuerdos. Finalmente, el Congreso de la República aprobó los puntos acordados entre las dos partes. ¿Usted confía en las encuestas? Hoy lo hablamos desde la perspectiva de las elecciones colombianas, las presidenciales, donde hay varias encuestas que se mueven. Unos dicen, no, yo no confío en las encuestas, no son serias, trabajan para políticos, trabajan para medios de comunicación. Otros dicen, no, marcan una tendencia y es la que estamos viendo en diferentes encuestas y empiezan a coincidir. Coinciden también en un voto blanco. En un voto blanco importante y preocupante, Jorge Iván. Sí, de todos modos, en el ejercicio que ustedes mostraban ahora que hizo el espectador, entre octubre y diciembre el voto blanco era bastante alto, pero entre enero y febrero ya se ha reducido considerablemente, lo que significa que ya hay más gente decidida a votar y que ya hay mucha gente más clara en quién y por quién va a votar. Entonces, pero sigue siendo la segunda con mayor intención de voto. Sí, eso significa que de todos modos un espacio todavía por conquistar por parte o bien de los que van punteros o bien de los otros candidatos que están ahí como en el medio de eso. Todavía hay entre indecisos y voto en blanco, todavía hay un espacio político por conquistar que no es fácil, pero ahí está todavía.
Jorge. Sí, es muy normal el voto en blanco pues, cuando estamos todavía a 2 meses de elecciones. El voto en blanco se va desinflando, eso es una tendencia en todas las elecciones. Entonces, a medida que se aproximan las elecciones, ese que inicialmente se muestra como un voto en blanco, en realidad termina convertido en un voto indeciso que se va depurando a medida que avanza la campaña. Entonces, es muy normal que a 2 meses de elecciones todavía el voto en blanco esté alto, pero sin duda cada vez se va reduciendo ese segmento y vamos a ver, como siempre, que el voto en blanco al final va a ser minoritario el día de elecciones. El otro, voto de vergüenza. Lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, Trump, Hillary Clinton, lo vimos en el referéndum del sí y el no en Colombia, lo vimos en el Brexit de Reino Unido. ¿Qué tanto peso sigue teniendo ese que como que aparece hace unos años, ese voto de vergüenza? Antes ni siquiera se lo contaba o no se lo veía. Y ahora, miren lo que ha ocasionado ese voto. Claro, yo creo que eso hace parte un poco de lo que llamaríamos la cultura política asociada al conflicto armado. Es decir, ser de izquierda o decir o aceptar que es de izquierda corría el riesgo de que inmediatamente lo acomodaran o lo etiquetaran cerca de la guerrilla. O al contrario, si usted decía que era de derecha, las posibilidades de que lo asociaran a que es paramilitar o sí, pro autodefensa. Me parece que desactivado el conflicto, por lo menos con las FARC, va a llegar un momento, y eso va a ser importante, en que ser de izquierda sea una categoría política respetable, como en cualquier país, digamos, políticamente civilizado, y que ser de derecha también. Incluso la opinión pública debería jalonar y escuchar las posiciones de izquierda y derecha, porque las versiones no declaradas de la izquierda y de la derecha en Colombia, le hace guerrilla, le hace paramilitarismo, le han hecho muy mal al país. Entonces me parece que es posible que en estas primeras elecciones todavía reconocer en una encuesta que soy de izquierda y que voy a votar por un candidato de izquierda produce algo de inquietud, pero eso se va a ir aflojando, por decirlo de alguna manera, y en un par de años o en un par de elecciones más, eso ya, digamos, va a ir reduciéndose considerablemente. Porque, José Fernando, hay una cosa interesante en Colombia, que hay como la disputa de 2 orillas, ¿no? Vemos los 2 candidatos, el que crece y el que tiene los 23 puntos más o menos, si me puede también producción mostrarla para ver de qué estamos hablando con nuestros televidentes, que el margen de error resulta siendo el mismo para los 2 candidatos, para Petro y para Duque. Está la orilla de la derecha y la orilla de la izquierda. ¿Qué pasa con la centro derecha en Colombia? Sí, digamos que los números que muestran las últimas encuestas intuitivamente le dicen a uno que están bien. En este momento las preferencias ideológicas en Colombia son bastante simétricas. Tenemos más o menos un 40% del electorado que se declara de centro y un 30% que se declara de izquierda y un 30% que se declara de derecha. Es decir, está bien equilibrado en términos demográficos el espectro ideológico. Y eso es lo que estamos viendo con el empate técnico que hay entre Petro y Duque en este momento. La izquierda y la derecha pesan lo mismo y realmente el que gane... yo pienso que quien ganará la segunda vuelta presidencial será el candidato que mejor se posicione en ese 40% de derecha y logre pues absorber todo, digamos, ese potencial electoral que es el que va a ser decisivo al final de las elecciones. O sea, lo que podemos decir es que Colombia es de izquierda, o había incluso un análisis hace como una semana si Colombia es de derecha. Ni lo uno ni lo otro. Colombia sí siempre ha sido un país centrista. Pero cuando ves estos números, ¿qué pasa ahí? Sergio Fajardo, que se hace llamar, ¿qué? ¿Centro izquierda, podríamos decirlo? Sergio Fajardo se ubica en la centro izquierda. Y mira cómo digamos. Se desploma cuando iba bastante bien, iba con el 8-1. Sí. Bueno, Marta Lucía Ramírez, ella dice que es de centro derecha. Sí. Y mírala al final. Sí. Germán Vargas Lleras llama la atención porque él sí dice pues que es un hombre de derecha. Sí. Entonces, como que se disputan que esas 2 orillas y no decanta, o sea, entre 2 radicalismos, Fíjate que los 2 extremos, que son 23 y 23, se coinciden con los datos que te estoy diciendo. Sí. La izquierda y la derecha son 30 y 30 demográficamente. Esto obviamente no tiene en cuenta el abstencionismo, ¿no? De acuerdo. Que es del 50%, es estructural. Pero me parece que refleja muy bien y el resto está en el centro. Es que el centro es muy amplio. El centro puede ser centro izquierda, centro-centro, centro-derecha y tiende a oscilar, es decir, tiende a tomar su decisión final electoral en función muy del contexto, ¿sí? y de la oferta política. Jorge Iván. Otra forma de verlo es que yo creo que después del plebiscito el país político, por llamarlo de alguna manera, salió fracturado. Y esa fractura no ha sido resuelta.
Y esos dos extremos, de alguna manera, representan esa fractura que hay alrededor de temas como el acuerdo de paz, de alguna manera, que ya dejó de ser tan importante, y más bien empieza a hablarse de otros temas, como por ejemplo el llamado castrochavismo, ¿sí? Y entonces eso polariza aún más. Pero insisto también, y estoy de acuerdo con lo que dice José Fernando, y el voto en blanco e indecisos así lo indican, que de todos modos todavía hay un espacio político por conquistar en el centro. Y efectivamente, ya a la derecha no puede crecer más Duque y Petro ya no puede crecer más a la izquierda. El que se mueva mejor estratégicamente hacia el centro es el que en segunda vuelta van a tenerlos, si es que hoy se mantienen esas tendencias de que esas son las dos preferencias a segunda vuelta. Yo no descartaría todavía definitivamente un ascenso en las encuestas por parte de Vargas Lleras, relacionado con el resultado de las parlamentarias y los debates presidenciales que ayudan a subir algunos puntos o a bajar a los malos candidatos. Yo no creo que se haya agotado el espacio político para Germán Vargas. Y además eso es interesante por cómo él logra meter en un recinto, lo vimos en Barranquilla ayer, 30.000, 40.000 personas. Correcto. Y tiene ese número, ¿no? Sí. Entonces las encuestas no llegan allá. Exacto, eso muestra muy bien el desbalance no llegan allá. de los dos tipos de votos. Sí. Quiero que hablemos con Pablo Romá, él es director de Circuitos Consultora de Estudios Sociales, Políticos y Territoriales, está desde Buenos Aires, Argentina, acompañándonos. Pablo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme a participar de su programa. Para tener la visión también de América Latina, donde las encuestas son tan polémicas, tan cuestionadas por los ciudadanos de a pie, donde ya no les creen, donde incluso dicen esas encuestas están manipuladas, esas encuestas como las compran pues los mismos políticos, las compran para que les beneficie y los números salgan a favor de ellas. En cuanto a eso, Pablo, ¿sí están tan desprestigiadas las encuestas en América Latina? Bueno, en realidad las encuestas son una herramienta de investigación. Tenemos algunos ejemplos de resultados que no han sido los mejores, como creo que ustedes decían hace un ratito. Bueno, en el caso de Colombia, en el Brexit, en las elecciones de Estados Unidos, las encuestas han fallado. Un poco lo que hay que tener en cuenta frente a eso es que la encuesta trabaja con la opinión de la población, pero no puede captar el comportamiento, ¿sí? Hoy nosotros vivimos en un mundo donde tenemos instrumentos de medición muy precisos, tenemos logaritmos que nos permiten predecir desde el clima hasta cualquier otro nivel de medición. Pero cuando los que trabajamos con opinión pública sabemos que el comportamiento es muy difícil de predecir. Solamente nosotros, con rigor técnico, con un buen análisis metodológico, sí podemos tratar de acercarnos lo más que podemos a ese comportamiento, pero sí trabajamos con la opinión. Y eso es un límite, es una brecha que hay que tratar de acortar lo más posible, ¿no? Y en Argentina nosotros en la elección presidencial de 2015 hemos tenido un fenómeno similar, porque los dos candidatos con mayor intención de votos, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri, en el promedio de las encuestas venían Scioli arriba y Macri un poco más abajo, y la brecha terminó siendo muy chiquita, y sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayor peso electoral del país, alrededor del 40%, donde el Partido Justicialista, o en realidad el Frente para la Victoria, que era la fuerza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, perdió a manos de María Eugenia Vidal, que expresaba la fuerza Cambiemos de Mauricio Macri, donde se esperaba que realmente gane el Frente para la Victoria, y terminó ganando María Eugenia Vidal, y en general el promedio de las encuestas daba que ganaba el Frente para la Victoria. Este proceso obviamente genera cuestiones, algunas cuestiones que tienen que ver con el descrédito o la sospecha, pero bueno, hay que entender que en la última semana pasaron algunas cuestiones, como algunas noticias que fueron muy fuertes para el electorado.
vinculadas al narcotráfico, asociadas a uno de los candidatos, y eso de alguna manera también inclinó la balanza a último momento. José Fernando. Sí, yo quisiera hacer una anotación respecto a lo que dice Pablo. No es cierto que las encuestas hayan fallado ni en el Brexit, ni en las presidenciales de Estados Unidos del 2016, ni tampoco en el plebiscito por la paz que tuvimos en Colombia. En el caso del Brexit, el resultado fue muy estrecho y las encuestas acertaron dentro del margen de error. Fíjese lo complicado que es explicarle a la gente que existe algo que se llama el margen de error y que si las encuestas caen dentro de ese margen, sencillamente acertaron. Fue lo que ocurrió en el Brexit. En el caso de Trump en Estados Unidos, la mayoría de encuestas predijo el triunfo de Hillary Clinton en el voto popular tal como ocurrió. Lo que pasó en Estados Unidos fue que por el tema del sistema electoral y el voto indirecto del colegio electoral, Trump accedió a la presidencia a pesar de haber obtenido menos votos, pero entonces, las encuestas registraron... En ese caso no es culpa de encuestas. No, las encuestas no han fallado, okay. Ni siquiera aquí en el plebiscito en Colombia. Esto es algo que me gustaría ser enfático en decir, fallaron. Lo que pasa en Colombia es que hay una veda de una semana durante la cual se prohíbe publicar resultados, digamos, de encuestadoras, pero las encuestas... ¿En una semana puede cambiar tanto la tendencia? No solo puede cambiar, suele cambiar porque es la semana más intensa de la campaña. Es decir, lo raro es que en esa última semana no cambien las preferencias. Aquí en Colombia, la única encuesta que siguió haciendo campo la semana previa a las elecciones del plebiscito, que fue la encuesta La Pop, se dio cuenta, acertó y alcanzó a registrar el cambio brusco que hubo en las preferencias electorales 5 días antes de la votación debido a la firma anticipada del acuerdo en Cartagena. Entonces, no es cierto que las encuestas hayan fallado en estas ocasiones. Todo lo contrario, las encuestas han acertado, sino que no se permite, por lo menos aquí en Colombia, publicar los resultados o después se malinterpretan los resultados de manera posterior. Eso llevaría a plantear para el debate dos reformas que habría que hacer a la forma como se hacen las encuestas en Colombia, cómo se regulan por parte del Consejo Nacional Electoral, que de todos modos ha apostado a la autorregulación de las propias firmas encuestadoras. Sí. Y es permitir encuestas la última semana, eso ayudaría, yo creo, y además permitir encuestas a boca de urna el mismo día de las elecciones. Sí. Eso ayudaría a reducir el margen de error. En Colombia están prohibidas las bocas de urna. Sí, por la ley 996 de 2005, que fue la ley de garantías electorales, fue la que generó esta veda de una semana en elecciones presidenciales. Y eso es lo que nos ha impedido controlar la calidad de las encuestas. Entonces, esa veda urge levantarla para que el mercado de las encuestas se autorregule y podamos realmente ponderar la calidad de las firmas encuestadoras el día antes o el mismo día de elecciones. Porque, Pablo, termina siendo que hay diferentes escenarios en cada país. Escuchamos el de Colombia. Por ejemplo, en Argentina hay esa posibilidad de la boca de urna uno y lo otro de tener encuestas quizás un día antes de cerrar campaña. Sí, déjame hacer un pequeño paréntesis. Lo que me refería a las encuestas fallidas, no en términos del error en las encuestas, sino al cuestionamiento que ha surgido. Digamos, comparto la opinión, digo, de los colegas, pero sí me refería supuestamente, digamos, al cuestionamiento que han tenido ese tipo de resultados, más allá del análisis específico de las encuestas. Después sí, cada país me parece que tiene su particularidad. En Argentina también las encuestas tienen que publicarse 8 días antes de la elección. Los bocas de urna son muy complejos, muy difícil, no están legalizados y en ese sentido es muy difícil también tener un dato confiable, aunque bueno, las estimaciones en general dan una tendencia, ¿sí? Me parece que es importante tratar de entender que nosotros trabajamos con una herramienta que tiende a observar tendencias y bueno, los bocas de urna un poco marcan eso en una jornada siempre muy agitada y muy movida por la elección. ¿Y qué dicen los candidatos en Colombia sobre las encuestas? Hay un fortalecimiento de la izquierda según las encuestas que permanentemente están saliendo, pero el desprestigio de las encuestas es similar al desprestigio de los partidos políticos. Nadie hoy puede creer que esos resultados se vayan a confirmar el 12 de marzo. Le repito, estamos a menos de 2 semanas. Usted verá el 12 de marzo a esa firma dando toda suerte de explicaciones. La pasión popular aumenta, el cariño del pueblo, las ganas de ganar.
Así que esta es una encuesta cada vez más poderosa. Vamos bien en nuestro terreno, en nuestro camino. Nuestro trabajo es coherente y consistente, juicioso. Estamos hablando de reconciliación, no estamos hablando de polarización. Cuando las encuestas son buenas, trabaja el triple. Cuando son menos buenas, se sigue trabajando el triple. Nosotros estamos creciendo todos los días. Estoy muy contento de ver la reacción que estamos teniendo en todo el país. ¿Confía usted en los resultados que dan las encuestas presidenciales en Colombia? El hashtag de hoy es Zoom Encuestas y Giovanni nos dice, gracias Giovanni por escribirnos, siento que hay una manipulación y que todo se maneja a través de intereses, entonces no confío en los resultados, ya que un día puede ganar uno, pero a la final pues gana el otro. López dice, los resultados no van a ser siempre certeros, como en el plebiscito las encuestas decían que iba a ganar y el sí y no fue así. Y también Pipe, las encuestas no son determinantes, apenas muestran la perspectiva de un porcentaje de la población en un momento específico. Otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Chicas, ¿han notado que sus aretes no se mantienen como deberían? Para cualquiera que use aretes, tenemos algo que les garantiza que se verán mejor, se sentirán más hermosas y más seguras. Presentamos Magic Bags, el innovador accesorio que levanta tus aretes al instante y los sostiene en la posición correcta. Simplemente reemplaza el broche con Magic Bags. El secreto es su diseño en forma de corazón, que lo sujeta contra el lóbulo de manera fácil y segura. Solo desliza el Magic Bags en el poste de cualquier arete. De inmediato quedarán en posición, más seguros y mucho más hermosos. Mira de nuevo. Desliza el Magic Bags en el poste de cualquier arete y verás cómo quedan perfectamente en su lugar. Estos aretes no los podía usar antes. ¡Me encanta! Definitivamente este se ve mejor que este. ¿Cómo no se les ocurrió antes? Pero mira la diferencia. ¡Oh! Esto es una maravilla. Con esto ya no necesito cirugía. Hecho con plata esterlina hipoalergénica, Magic Bags no irrita y funciona con cualquier poste, hasta con aros grandes. Sin importar su tamaño, Magic Bags hace que los aretes se vean espectaculares, evita que los más pesados se caigan y mantiene levantados los de botón. Pasa de esto a esto y siéntete más bella y más segura. Magic Bags es para todas las edades y para todo tipo de aretes con poste. Es fácil, cómodo y funciona al instante. La diferencia es enorme. Yo también los tengo puestos. Quedamos divinas. Yo me los llevo. Realza la belleza de todos tus aretes con Magic Bags por solo $19.99. Pero espera, llama y te enviaremos un segundo par de Magic Bags totalmente gratis. Y además un estuche para tus Magic Bags. Son 4 Magic Bags y un estuche por tan solo $19.99. Ordena Magic Bags por $19.99 más manejo y envío. Llama al 1-800-713-8546 o visita compramagicbags.com. Continuamos con Zoom a la noticia. ¿Usted confía en las encuestas? ¿Confía en los resultados que da una encuesta? Y hoy hablamos específicamente de los resultados de estas encuestas para las elecciones presidenciales en Colombia. Jorge Iván, decía uno de los candidatos que las encuestas estaban tan desprestigiadas como los partidos políticos. Claro, lo decía alguien que no le ha ido bien en las encuestas, ¿sí? Eso lo señalaba José Fernando al inicio del programa. Es decir, cuando le preguntan a los políticos, el que sale bien en las encuestas, habla bien de las encuestas, el que le va mal, pues tiende a hablar mal de ellas. Y esa es una buena pregunta. Digamos, ¿quiénes usan las encuestas? Entonces, las encuestas son fuentes de información para las campañas políticas, por ejemplo, para corregir cosas, para concentrarse en ciertos sectores de población, para cambiar un poco el discurso, para cambiar cosas de la imagen. Las encuestas también deben ser motivo de análisis para los medios de comunicación. Y digamos, los medios creo que han entendido que hay que traer gente que les ayude a interpretar las cosas. Y otra cosa es la interpretación que hace la opinión pública, sobre la cual sí tenemos, tenemos muy poca capacidad de influencia. Claramente, como lo decía Pablo, alguien puede tener una opinión hoy sobre tal tema y aparece una encuesta y eso lo puede influir a cambiar su opinión, y tal vez esos cambios así súbitos de un momento a otro que se dan, por ejemplo, en la última semana de las campañas,
no los alcanzan a reflejar las encuestas, y eso también sería otro factor para entender el contraste entre los resultados de las encuestas y finalmente los resultados en las elecciones. Claro, pero uno entiende que las encuestas y los encuestadores y las empresas que hacen encuestas pues son un negocio y necesitan vivir de algo, ¿no? Sí. Y entonces eso les prestan un servicio, por ejemplo, a los candidatos presidenciales, a los candidatos al Congreso, en general a los políticos. Hay un hilo no sé, como de ética ahí que difícil de comprender, porque si un encuestador es ético, es honesto, pues le va a decir la verdad a su cliente. Y le va a decir, mire, sus números están ahí, no sé, para con su consumo interno, pero usted va muy mal. Sí. Pero si la encuesta le ayuda a uno, al candidato, porque es el que me está pagando, y no vamos a decir que eso no sucede, entonces ahí se pierde la línea de saber que esa encuesta realmente está sirviendo para algo o solamente para fines políticos, José Fernando, y es lo que pasa en muchas ocasiones. Si un partido político, si un partido compra una encuesta contrata una encuesta, pues ahí puede haber un montón de complejidades. Digamos, la cosa no es tan fácil, digamos, hay un control frente a todo esto, sin duda eso hay que controlarlo, pero aquí por lo menos en el ordenamiento colombiano hay muchas formas de tener control sobre eso. Lo primero que ¿Están bien reguladas acá? Sí, lo primero que hay que decir, Andrea, es que un encuestador vive de reputación. Entonces un encuestador que se presta para ese tipo de manipulaciones, pues digamos, no va a poder hacer sostenible su negocio. Lo segundo es que aquí es muy claro quiénes son los financiadores de las encuestas, digamos, por reglamentación del Consejo Nacional Electoral. Siempre sabemos quién pagó la encuesta, y los que suelen financiar estas encuestas mediáticas son los grandes medios, ¿sí? Y en tercer lugar, yo creo que lo que está haciendo mucha falta aquí en Colombia es una labor de pedagogía frente al rol de las encuestas y la interpretación de las encuestas. Digamos que los expertos en estos temas, pues sencillamente cuando tenemos sospechas frente a una encuesta, pues revisamos la ficha técnica, y a partir de la lectura de la ficha técnica, pues nos damos cuenta de qué tan bien hecha está la encuesta, qué tan robusta es la muestra, cuál fue la estrategia de muestreo para representar el universo que se busca representar, que en este caso son las personas que efectivamente votan. Y ahí vienen una serie de sutilezas pues que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la forma, el método de recolección de datos. Sin duda el presencial es superior al telefónico. Las encuestas que tienen control que tienen pregunta, control de intención de voto, pues también tienen mayor capacidad predictiva, porque antes de tomar en cuenta para el ponderado final le preguntan a la persona si ha votado en las anteriores elecciones y si piensa hacerlo en estas elecciones. Entonces yo creo que la cosa tampoco es tan fácil, digamos, no hay que sospechar de entrada de todas las encuestas diciendo no, esto está manipulado, esto lo compra. Sin duda las encuestas son un negocio, ¿sí? Y tienen unos financiadores, pero los financiadores tienen que dar la cara. Y en la medida en que sean grandes medios, como ocurre con estas encuestas que salieron, por ejemplo, recientemente, pues estos grandes medios no se pueden prestar para este tipo de manipulaciones, y las grandes encuestadoras tampoco. Sí, lo hablamos sobre el lado como político, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una encuesta financiada por un partido político directamente sí es muy sospechosa a priori, sin duda. Si yo en encuestas de partidos políticos no creo, que circulan también por ahí. En Colombia se dan, pero para consumo interno de los propios partidos, para ver qué hacer, a quién hablarle distinto, en qué regiones estamos débiles, dónde tenemos que fortalecer la presencia del candidato, y evidentemente los partidos políticos muchas veces... que son las encuestas estratégicas, pues, que cumplen una función bien distinta de las encuestas para difusión mediática. Sí. Pablo, ¿qué deben hacer mejor las encuestas en América Latina? Discúlpame, no te escuché bien, ¿me puedes repetir? ¿Qué deben hacer mejor las encuestas en América Latina? Bueno, las encuestas, de alguna manera, yo creo que las encuestas sirven para realizar diagnósticos, y en ese sentido creo que quizás haya que trabajar más a largo plazo. Creo que eso es una clave para, sobre todo, tener control sobre los datos, y cuando se habla de encuestas estrictamente electorales, yo creo que es muy importante poder hacer un seguimiento, poder hacer encuestas periódicas sobre el proceso electoral, y también, como decían los colegas, tratar de establecer algún tipo de preguntas que permitan tener algún control. También, por ejemplo, nosotros utilizamos una pregunta que es la de desplazamiento potencial de los votos respecto a distintos candidatos.
cuando uno lo analiza a largo plazo, ahí hay elementos para análisis que, bueno, que pueden ayudar también a entender determinado comportamiento electoral. Y me parece que eso es una de las claves importantes para trabajar los procesos electorales. Revisamos el Twitter, @NTN24Zoom, cuando les preguntamos hoy si usted confía en los resultados que dan las encuestas presidenciales en Colombia, si los tenemos listos. Gracias. Castor dice, no, para nada, muchas son financiadas por maquinarias políticas, entonces no son confiables. Y Peter también, gracias por escribirnos, Peter, las encuestas miden la intención de voto del momento y no tienen en cuenta hechos contextuales que podrían alterar la decisión del sufragante. Las encuestas son confiables en el momento en el que son ejecutadas. La última pausa aquí en Suma la Noticia y volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Tienes un cajón lleno de cuchillos, pero ninguno tiene filo. Destrozas tu comida en vez de cortarla. ¡Qué desastre! Y usas afiladores de cuchillos que desgastan y destruyen tus cuchillos. Te presentamos Bavarian Edge, el increíble afilador de cuchillos con brazos con resortes independientes que afilarán esos viejos cuchillos en segundos. Si quieres los cuchillos realmente afilados, necesitas Bavarian Edge. Tan diferente porque sus dos brazos con resortes independientes, hechos de carburo de tungsteno súper duradero, se ajustan alrededor de cualquier cuchilla y ángulo, para cuchillas afiladas perfectas al instante. Y solo Bavarian Edge puede afilar esos cuchillos dentados. Observa, le quitamos el filo a este cuchillo usando este bloque y con unas simples pasadas por los brazos de carburo de tungsteno por el Bavarian Edge queda súper afilado y puede cortar este zapato de cuero sin problemas. Con Bavarian Edge, tus cuchillos viejos ahora podrán cortar, rebanar, filetear y trocear como el día que los compraste. Este bistec está congelado y esta paleta para mantequilla no es para cortar, pero después de pasarla por el Bavarian Edge, quedó tan afilada que puede cortar el bistec congelado como cuchillo caliente en mantequilla. Bavarian Edge afila todo. Usamos esta tarjeta de crédito para cortar un tomate. No funciona. Solo pasa la tarjeta por el Bavarian Edge varias veces y ahora está tan afilada como una cuchilla. Corta el tomate fácilmente. Otros afiladores de cuchillos cuestan más de $150. Llama ya y ordena el afilador de cuchillos Bavarian Edge por solo $19.99. Y hoy puedes duplicar esta oferta. Solo pagas un cargo por separado. Bavarian Edge viene con una garantía de por vida. Si se gasta o rompe, te devolvemos tu dinero. Y aún hay más. Te lo enviamos gratis. Así es, el envío es gratis. Ordena tu Bavarian Edge con envío gratis por solo $19.99. Visítanos online o llama ya. Llama al 1-800-395-9115, 1-800-395-9115 o visite comprebavarianedge.com o llame al 1-800-395-9115. Ordena ya. Clímax, el medio ambiente y sus noticias. Vea en nuestra Teledeportes. Gran remontada del Manchester United que superó 3-2 al Crystal Palace y continúa segundo de la Premier League. Además, toda la previa de los octavos de final de la Champions League. Paris Saint-Germain recibe a Real Madrid. Nuestra Teledeportes, la más completa cobertura de la información deportiva por NTN 24. En NTN 24 somos análisis. La Fiscalía, la Defensoría, los poderes públicos no pueden hacer nada porque están amenazados también por la dictadura. Yo creo que Trump no tiene la menor idea de lo que cuenta para la seguridad interna de los Estados Unidos y de cientos de millones de americanos tener un aliado en seguridad en la frontera sur. Lo que pasa en el mundo y cómo se conecta con nuestras realidades. Efecto Naim, domingos a las 20 horas en la costa este de los Estados Unidos por el Canal de las Américas. Llegaste al momento de tu mejor versión y este momento llega con cambios. Algunos aparecerán entre risas. Otros serán más sutiles y otros más evidentes. También llegan cambios de chip. Existen otros cambios como exceso de humedad, resequedad y un olor diferente en tu zona íntima. Contrólalos con la línea Lights by Tena. Jabón íntimo, protectores diarios y toallas húmedas para que en este momento de cambios te sientas más viva y más segura que nunca. Lights by Tena. Continuamos con Zoom a la Noticia. Antes de despedirnos, importante, queremos mostrarles la fecha técnica de las encuestas realizadas por las firmas Colimétrica, Guarumo y Jan Haas.
José Fernando Flores, mil gracias como siempre, José Fernando, por estar aquí en el programa. Jorge Iván, bienvenido siempre, gracias. Gracias por la invitación. Y Pablo Romá, desde Buenos Aires. Pablo, gracias por su tiempo, muy gentil. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Buen inicio de semana.